en lo que salen los maestros y niños, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago y vamos a estar hablando por un tiempo y revisando el libro de Santiago, hermanos. Muy interesante el libro de Santiago, porque el libro de Santiago fue uno de los personajes que le enseña a la iglesia cómo ser cristiano. Santiago es un hermoso libro de estudiar para que nosotros podamos aprender cómo vivir la vida cristiana, cómo actuar, qué hacer, pero más que nada no es tanto el qué hacer, sino cómo hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, ¿y cómo se vive ahora la vida cristiana? ¿Cómo debo de hacer aquí? ¿Cómo debo de hacer allá? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Y es importante entender cómo hacer las cosas y cómo se vive una vida en Cristo. Amén. Porque nosotros ahora sí que vivimos de acuerdo al mundo nos formó. Lo que aprendimos de nuestros padres, lo que aprendimos en las calles, lo que aprendimos con los amigos, conforme nos fue tratando la vida, es de que vivimos. Y venimos a la iglesia, empezamos a escuchar de Cristo, escuchamos de su palabra, escuchamos de la palabra de Dios y llega un choque a nuestras vidas porque nos encontramos que la manera en la que Cristo nos enseña a vivir y a actuar es completamente diferente a como nosotros hemos vivido y actuado. No sé si le ha pasado eso. Y dice, nos llega un gran wow, yo no sabía. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado un versículo que dicen, yo no sabía que no podía hacer eso? ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Saben o no saben? No, entonces no leen la Biblia. Nadie le ha pasado. Lean su Biblia, hermanos. Y van a ver que hay muchas cosas que uno dice, wow, yo no sabía eso. Y ahí es interesante leer y aprender en cómo debemos vivir la vida cristiana. Si no la leemos, si no investigamos, vamos a seguir viviendo de la manera en la que lo hemos hecho toda la vida, ¿sí o no? Y siempre va a ser así. Por eso es importante estudiar la palabra y Santiago nos hace un gran favor. Nos enseña cómo hacerlo, cómo lo debo de hacer. Y es lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Y vamos a revisar ahora los primeros 8 versículos de Santiago. Santiago, de acuerdo a algunos teólogos, dicen que era el hermano de Jesús, el que escribe esta carta. Hay otros candidatos, pero la mayoría de ellos llegan al mismo acuerdo que Santiago, que escribe esta carta, fue hermano carnal, si se puede decir así, de Jesús. No hermano como usted y yo nos decimos hermanos, sino uno de los hermanos, un hijo de José, María y José. ¿Cuántos de ustedes sabían que María y José tuvieron otros hijos aparte de Jesús? Levante la mano. ¿Para cuántos de ustedes es? Yo no sabía, hermano. ¿Cuántos de ustedes no sabían? María y José tuvieron relación matrimonial normal, completamente normal, después de que nace Jesús. ¿Cuántos sabían eso? La palabra dice que José conoció a María. La palabra conoció, que usaban en el antiguo, en la Biblia, significa tuvo relaciones sexuales con María después de que nació Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes sabían de eso? Entonces, basado en eso, quiere decir que María no se quedó virgen. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, es equivocado decir la Virgen María. ¿Por qué? Porque no se quedó virgen, amén. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo no sabía, hermano? De ahí nace Santiago. Santiago, hermano de Jesús. ¿Cuántos sabían que Jesús tuvo hermanos carnales? Entonces, aprendemos, ¿verdad? Cuando leemos. Es importante entender ese concepto. ¿Quién era Santiago? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los que han estudiado la teología y cómo ha sido la trayectoria del evangelio, ellos llegan a acuerdo que este Santiago
era el hermano de Jesús, pero era alguien que conocía quién era Jesús. No solo su hermano, sino Jesús, Dios hecho hombre. Porque lo menciona aquí al principio. Y dice así Santiago 1, yo les voy a leer de la Reina Valera. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Los manda a saludar. Es importante entender cómo Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesús. No se presenta como su hermano, sino le da el respeto importante al Hijo de Dios. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, hasta ahí le vamos a dejar. Santiago se presenta como un siervo de Dios, una persona que conoció a Jesucristo, que caminó con él, pero que entendió y conoció su poder, que él no era una persona normal, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso lo sigue y se convierte en su siervo y dedica su vida a él. Y nos dice: este mensaje es para las 12 tribus que están por todos lados. En el libro de Apocalipsis vemos, el libro de Apocalipsis empieza con mensajes a las 12 tribus. No sé si han dado cuenta. A las 12 iglesias. Y cada estilo, cada tipo de iglesia cabe en una de las 12 que existen. Santiago le está hablando a los cristianos, aquellos que ya siguen a Cristo, aquellos que conocen la palabra, y les está dando buenas maneras de cómo vivir esa vida. Y Santiago empieza con algo importante, hermanos. Dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Empieza hablándonos con la realidad. Una de las cosas que me encanta de Santiago es que empieza con algo real. ¿Cuántos de ustedes aquí no tienen problemas? Levante la mano. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tenían problemas antes de empezar a venir a la iglesia? Levanta la mano. Todos. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas después que empezaron a venir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes van a tener problemas en el futuro? Todos. Entonces, algo que habla Santiago es la realidad. Hermanos, el hecho de que estamos siguiendo a Cristo no nos guarda en una burbujita que quiere decir que nuestra vida va a ser perfecta. Todo aquel que piensa que seguir a Cristo es: ya no voy a tener problemas, todo va a ser color de rosa, mi cuenta bancaria va a crecer, mis hijos van a ser perfectos, yo voy a ser perfecto, mi esposa o esposo va a ser perfecto, vive una gran mentira. Es una gran mentira. La vida va a seguir caminando igual, con la diferencia que va a existir en mí. La vida va a seguir caminando igual, pero mi perspectiva va a cambiar. La manera en la que yo voy a reaccionar a la vida es lo que va a cambiar, no al revés. La gente problemática siempre va a ser problemática. La reacción que yo tome
con la gente problemática, ahora que conozco a Cristo, va a definir mi gozo en el Señor o mi amargura siendo cristiano. ¿Cuántos de ustedes saben que hay cristianos amargados? Los hay. Yo conozco un montón, hermanos. Aquí no, en esta iglesia no hay. Porque cuando ando amargado yo siempre traigo ahí me cargo aquí mi botellita de miel. Órale, para que se endulce la vida, hermano. Pero todo aquel cristiano que se amarga la vida es porque sigue pensando que solo porque vengo a la iglesia todos los demás tienen que cambiar. Ese es el grave error, hermanos. Y muchas parejas pelean por eso. Oh, ya vengo a la iglesia, ya vamos a la iglesia, ya deberías de haber cambiado. Solo porque venimos a la iglesia no quiere decir que los demás y los que me rodean tienen que cambiar. Así no funciona la cosa. El cambio está en mí, en mi perspectiva, en lo que yo soy, cómo veo la vida y cómo reacciono a los demás. Así empieza el cambio. Pero por eso Santiago dice, hermanos, solo les recuerdo que van a tener pruebas, demasiadas, todos los días, constantemente. Y es importante entender eso. Todos los días, cuando yo me levanto, cuando usted y yo se levanta, hermanos, estamos y vamos a pasar problemas, situaciones y pruebas todos los días. Pero Él nos dice cómo lidiar con eso. Ya sabemos que todos estamos, hermanos, a la deriva de la vida. Amén. No, algo va a pasar el día de hoy, mañana, al rato. Pero ¿cómo vamos a lidiar con eso? Y él dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional, con unas palabras un poquito más simples. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dice, considérense muy dichosos. ¿Cuántos de ustedes se consideran dichosos cuando no tienen para la renta? ¿Qué dichoso soy? No tengo para la renta y no sé qué voy a hacer. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes enfrentan la vida así? ¿Cuántos de nosotros enfrentan, híjole, mi hijo está reaccionando y anda rebelde y es joven y no quiere venir a la iglesia? Soy muy dichoso porque me está dando problemas el muchacho. Nadie enfrenta así la situación. Pero ¿saben por qué no la enfrentamos así? Porque estamos viendo el ángulo equivocado. ¿Ustedes han visto cómo las águilas enseñan a sus pichoncitos a volar? ¿Qué hacen las águilas? Los ponen en la orillita y la águila va pasando así como que no va viendo nada, la mamá, y de repente ¡pum! ¿Va? Y se sigue. Lo avienta. El pichoncito es dichoso por la acción de la mamá, pero ¿parece así o no? Sino, ¡qué crueldad! ¿Cómo se atreve? ¿Quieren saber cómo aprendí a nadar yo? Estábamos en Acapulco, me acuerdo porque soy traumado. Fuimos a Acapulco y uno, wow, Acapulco, ¿verdad? Estoy en la orilla de la alberca, yo tendría unos 6 años. ¿Cómo me acuerdo? No sé, si todo se me olvida, pero me acuerdo. Dice mi esposa, solo de lo malo te acuerdas. Y sí es cierto. Estaba yo en la orilla de la alberca y le dije a mi papá que quería aprender a nadar. Le digo, enséñame a nadar. Me dijo, excelente. Agarró a mi papá y ¡pum! No estoy jugando, en serio me hizo eso mi papá. Y yo ahí ahogado y ¡ay! Nada a la orilla. Nada a la orilla. ¿Y saben cómo aprendí? Nadando a la orilla. Si no nadaba me ahogaba. Porque no se quedó a verme, caminó hacia allá. Y aprendí. O sea, mi papá era águila, yo no sabía. Pero ahora, yo fui dichoso por esa prueba, porque aprendí a nadar muy rápido. Aprendí a nadar luego. O sea, no me quedó otra opción. Aprendí. Y gracias a Dios puedo nadar. Y gracias a Dios siempre he sabido nadar. Pero depende cómo ves tú la prueba.
Si la prueba es algo importante para que aprendas y crezcas, o te quejas cada que estás siendo probado por algo. Cuando tú ves las pruebas como una gran oportunidad de crecimiento en tu fe, es cuando te conviertes dichoso y no te amargas. Eres un cristiano dichoso. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque tú eres de esas personas que dicen, ahí viene otro problema, otra oportunidad para que mi Dios se glorifique. ¿Cuántos de nosotros hemos visto las pruebas así? Que dices, ya se levantó un problema, es otra hermosa oportunidad para que mi fe crezca y mi Dios se glorifique. Y ahorita vamos a ver cómo podemos llegar a ese punto. Porque hermanos, cuando tú te enfrentas con una prueba y la recibes como dicha y dices, qué bueno, tengo una oportunidad más de comprobar cómo mi fe ha crecido. No es un problemita, es que ahorita voy a comprobar cómo mi fe. No tengo para la renta, ahorita mismo me pongo a orar y es una prueba que yo sé que mi Dios de una manera u otra me va a cumplir y me va a llegar el dinero y voy a tener para la renta, y es más, voy a tener hasta para ir y comprarme unos chicles. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros ante la prueba? No hay para la renta y ay, Dios mío, otra vez me abandonaste, Señor, estoy aquí sufriendo, deja ver a quién le llamo a que me cumpla. Y empezamos a ver cómo vemos, qué hacemos y a preocuparnos frente a la prueba. En vez de decir, viene la prueba, déjame, pongo los guantes y la enfrento. Y de cara a cara como viene, porque simplemente me voy a hacer más fuerte. Y ahorita vamos a ver por esto. Cuando entendemos el propósito de las pruebas, las enfrentamos con dicha, con gozo. Las enfrentamos, ay, viene otra oportunidad. Es una gran oportunidad, porque vamos a ver qué produce la prueba. Dice, hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esta es la Nueva Versión Internacional. La prueba de su fe produce constancia. Dice, la prueba de su fe produce paciencia en la otra versión. Paciencia, constancia. Quiere decir que cuando mi fe es probada, y yo enfrento la situación como viene, porque sé quién me viene respaldando, los resultados que voy a conseguir van a ser constantes. Constantemente voy a ver trabajar y obrar a mi Dios, y voy a dejar de buscar que otros obren por mi Dios. ¿Me entienden? Cuando uno no confía en Dios, siempre está buscando quién le resuelva la vida. ¿Sí o no? Venimos a la iglesia y le pedimos a Dios, pero queremos que alguien más resuelva el problema. Y estamos confiando en Dios, pero digo, tenemos aquí, ¿verdad? Es que estoy orando, hermano, pero aquí tengo el 1-800. Es que yo confío en Dios, pero aquí tengo, por si Dios no responde, ¿verdad? Aquí ya tengo al 1-800 fulano, o ya tengo a quien llamar. Ya tengo a quien buscar. Pero ¿qué pasa cuando dejamos que Dios obre? Cuando recibimos la prueba con gozo. Ven, prueba, levántate, enemigo. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al enemigo, levántate, al fin sé cómo vas a caer? Sé cómo vas a caer porque te he visto caer una y otra vez. Levántate pues, porque me encanta verte caer. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado a las pruebas así? Que le dice al enemigo, está bien, levántate en el problema. Ya estás ahora atacando a mis hijos. Excelente, atácalos. Ya sé cómo vas a caer. Ahora te fuiste con mi esposa o mi esposo, levántate. Está gruñón otra vez, al ratito cae. Al rato lo veo de chillón ahí en la iglesia, perdóname, Señor. Sé cómo cae.
¿Cuántos de nosotros sabemos que las pruebas las enfrentamos así sabiendo que mi fe va a ser constante? Que lo que estoy enfrentando es otro milagro que Dios va a cumplir. Porque cuando yo enfrento pruebas, estoy siendo afinado en mi fe. Dice, la prueba produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En la Reina Valera dice así. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos dice cómo debemos enfrentar las pruebas. Cuando viene la tentación y cuando vienen los problemas y las pruebas, cómo debemos de actuar, es lo que nos está diciendo Santiago. Entonces dice así, que un buen cristiano se enfrenta con un problema, se enfrenta con una situación, se enfrenta con una enfermedad, se enfrenta con algo difícil. El buen cristiano dice, excelente, otra gran oportunidad, porque esta prueba me va a hacer caer de rodillas y yo simplemente voy a ver cómo mi Dios reacciona, cómo actúa, y mi fe va a crecer. Y cuando mi fe crezca, no voy a ocupar absolutamente de nada ni de nadie, ni tengo que hablarle a nadie, porque mi Dios va a hacer algo. Porque yo ya no voy a andar buscando, Dios haz algo, pero voy a correr al que lee la mano. Dios, no encuentro pareja, voy a que me hagan un amarre por ahí. ¿Me entienden? Una limpia. Necesito que me bendiga, si me ha ido bien mal, pero voy a la hermana que me pase el huevo, ¿verdad? O sea, dice ahí Santiago que cuando mi perspectiva de cómo las pruebas, las tentaciones y las circunstancias de la vida, cuando mi perspectiva de verlas cambia, es una oportunidad para que mi fe crezca, me ayuda a entender que yo no necesito a nada ni a nadie más que a Dios. ¿Me entienden? Cuando nosotros dejamos que el proceso sea como debería de ser en mi vida, que el proceso tome su paso, yo voy a dejar de andar buscando por otros lados la ayuda cuando estoy pasando una prueba. ¿Me entienden? Todos estamos de acuerdo que vamos a pasar pruebas y hemos pasado pruebas y vamos a seguir pasando pruebas. ¿Amén? Entonces, Santiago nos dice que cuando te veas en situaciones difíciles, ya no andes buscando la respuesta por otros lados, sino que la busques en Dios. Que en vez de que venga una queja, otra vez, Señor, ¿por qué a mis hijos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi pareja? ¿Por qué yo, Señor? Porque si haces eso, vas a formar parte de la vida del grupo de los cristianos amargados. Es la realidad. Porque cada que viene una prueba te amargas. Y es ahí donde, ¿cómo andas, hermano? Ando bien mal, el Señor me ha abandonado. Cuando no sabes cómo agarrar la prueba. ¿Cómo andas, hermano? Con problemas, pero sé que mi Dios me va a responder. Es diferente, amén. Tampoco vas a andar danzando, ¿verdad? Ando bien contento porque mi hijo está en el hospital. No es lo que quiere decir. Que entiendes el problema, pero sabes quién viene contigo, amén. Es como cuando David se le enfrenta al gigante. Bien tranquilo David, era un jovencito, llega y viene el gigante y dice, gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina y grandote, pero yo vengo contra de ti en el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. Es una seguridad de saber quién te respalda. Cuando tú enfrentas el problema y estás seguro quién viene contigo y para qué viene contigo, es donde entra el versículo que yo me inventé. No te agüitas, no os agüitéis. Porque viene seguro. Viene seguro. Sabes que vas a salir victorioso. Pero tu perspectiva tiene que cambiar. Amén. Tu perspectiva
perspectiva cambia cuando el Señor te ha permitido victorias gracias a tu fe. ¿Cuántos de ustedes han visto victorias del Señor en su vida porque tuviste fe? Y ves victoria tras victoria tras victoria. ¿Y qué pasa cuando se te viene otro problemita? Confías. Dices, ándale, Satanás, aviéntate otra vez. Ya sé cómo vas a acabar. Mi Señor me va a responder y mi Señor me va a cumplir y mi Señor va a hacer y yo voy a salir victorioso. Victorioso. Todo depende de tu perspectiva. ¿Le crees o no le crees al Señor? Cuando tú le crees, te gozas. Y es ahí donde se aplica el que tienes por sumo gozo cuando estás pasando pruebas. Estás preocupado porque es de humanos, amén, preocuparnos. Pero en vez de ver a quién llamo, agarras, preparas tu lugar, te hincas, oras, abres tu palabra y estás confiado. Confiada en el Señor. Porque sabes que Dios va a responder. Y una vez y empiezas a ver un milagro, otro milagro, respuesta y respuesta y respuesta de Dios, te das cuenta que en tu vida no hace falta absolutamente nada más que Dios. Nada más que Dios. Viene una situación y al primero que corres es al Señor. Viene un problema y al primero que acudes es a Dios. Se revelan los hijos y al primero que acudes es a Dios. Baja el trabajo y al primero que acudes es a Dios. Hay problemas en la pareja, al primero que acudes es a Dios. Es ahí cuando te das cuenta que tu fe ha crecido. Cuando dices, oh, ya sé cómo le tengo que hacer. Ya sé cómo le tengo que hacer. Si Dios ha hecho milagros en tu vida, Dios ha respondido en tu vida, el próximo problema que enfrentes, en vez de que empieces a quejarte con el Señor o a preocuparte qué va a pasar, te voy a invitar, hermano, hermana, que dobles rodillas y que le digas, Señor, si tú cumpliste ayer, vas a cumplir hoy. Si tú cumpliste hace un mes, vas a cumplir hoy. Si tú me sacaste de esta, me vas a sacar hoy. Y te vas a dar cuenta que tu fe va a empezar a madurar. Te conviertes en un cristiano, cristiana maduro. Una persona madura no anda como gallina sin cabeza, ¿verdad? Anda tranquilo. Se vienen los problemas y como estás maduro en el Señor, te tranquilizas. Sereno moreno, dicen. Está tranquilo. Una de las cosas que me decían cuando se nos vino el gran problema legal y era un problema grande y algunos me decían, oye, sí me preocupé humanamente, pues se viene el híjole, ¿verdad? Y empezamos a orar y que Dios nos ayudara porque pues no sabíamos dónde íbamos a ir ni cómo lo íbamos a hacer monetariamente hablando. Pero como han pasado los meses y los años, muchas de las personas y pastores que me conocen me preguntan, y hermano, lo veo tan tranquilo con el problemón que tiene encima. Y mi respuesta es, ¿cuál problema? Pues el problema que tienen, hermanos. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que ande llorando, corriendo? ¿Qué? Si Dios está encargado de la situación. Si Dios está peleando la batalla. Si Dios tiene la respuesta. Y si yo he visto a Dios sacarme de una y otra, voy a ver cómo Dios me saca de esta. No tengo por qué andar preocupado, llorando, agüitado. Si Dios va a hacer algo, amén. Si usted ha visto un milagro de Dios, siga confiando en Él. Si usted ha visto un milagro de Dios, siga confiando en Él. Le voy a invitar a que cuando se le venga el próximo problema, primero le dé gracias a Dios. Le diga, Señor, esta prueba va a hacer que mi fe crezca y me voy a fortalecer y voy a madurar y tú vas a cumplir a tu tiempo. Y me va a doler y tal vez me va a hacer llorar y sí, tal vez me va a hacer tirarme de rodillas. Pero cuando yo me levante, voy a ser un hijo o hija tuyo más maduro y más confiado. Amén.
Porque los problemas nos están esperando. Tan pronto salgamos de esa puerta. Y a veces todavía ni salimos, aquí mismo, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Y la segunda parte dice, del 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La segunda parte, que también habla de la fe, nos habla de la sabiduría que todos necesitamos. Amén. La sabiduría es importantísima para la vida cristiana. Es importante pedirle sabiduría a Dios para saber cómo reaccionar a las circunstancias que la vida nos presenta. La primera parte nos habla de cómo todas esas circunstancias van a hacer que nuestra fe madure. Nos ayuda el cómo le tengo que hacer cuando pase una prueba. Fue el punto número 1. ¿Ya todos saben qué hacer cuando pasan una prueba? ¿Ya? ¿Amén? ¿Capish? Ok. Saliendo de aquí, cuando se les enfrente el primer problema, ya van a saber. Ya no va a decir, ay Dios, ¿por qué? Va a decir, ¿qué, Señor? Es una prueba para que mi fe crezca. Éntrale pues. Duro, a orar, a creer, porque Dios va a responder. Pero también en medio de la prueba necesitamos sabiduría, porque durante la prueba debemos de tomar ¿qué? Decisiones. ¿Cuántos han sabido eso? Durante la prueba hay muchas decisiones que se deben de tomar. Para esas decisiones necesito sabiduría. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos de nosotros, no levanten la mano, han tomado decisiones sin sabiduría y después decimos, y la regué otra vez? Porque reaccionamos sin sabiduría. Se nos viene la prueba y tal vez sabemos que es una prueba, pero no pedimos sabiduría o no tenemos sabiduría de cómo reaccionar. Y por lo regular reaccionamos sin sabiduría y el pequeño problemita se convierte en un problemón por falta de sabiduría. Algo tan sencillo. ¿Cuántos de ustedes han tenido una pequeña discusión con su pareja o con su hijo o con su hermano, su hermana, su amigo, su amiga? Una pequeña diferencia que encontraron que se convirtió en una batalla de Troya. Todos lo hemos hecho. Yo he cometido tantas veces ese error, hermano. Tristemente, porque a veces soy cabezón. Que mi esposa me menciona algo que no le gusta, que tiene razón, y yo, queriéndome hacer el espiritual y sabio, digo cosas que no tengo que decir y acabo haciendo un problemón, hermanos, que mi esposa me dice, algo tan pequeño lo hiciste explotar tan feo y ahora te tienes que dormir en el sofá. O sea, como que te gusta, pues. Pudiendo dormir aquí bien calientito, ahora vas a dormir allá abajo bien incómodo. Por falta de sabiduría, cometemos errores más grandes. Y Santiago nos dice, el primer paso es saber cómo reaccionar a las pruebas. El segundo paso importante es saber cómo hablar, qué decir, cómo tomar las decisiones con sabiduría. Necesitas sabiduría para tomar decisiones importantes en tu vida y que van a afectar la vida de los que te rodean. Si tu hijo está siendo rebelde, debes de pedirle sabiduría a Dios de cómo tratar con el muchacho, porque dos cosas van a pasar. O le ayudas y te lo ganas en el tiempo de rebeldía, o lo empujas y lo pierdes para siempre. Esa es la triste realidad.
Yo cometí un error hace muchos años, cuando estaba en el tiempo de la adolescencia, rebelde como siempre, como todo adolescente pues. Y llegó un día en el que tuve una discusión con mi papá, no con mi papá, con mi hermano más grande. Y en esa discusión pasó a más, llegamos a los golpes. Y cuando llega mi papá a casa, mi hermano pues le comentó, se enteró a mi papá que nos habíamos dado un agarrón, que toda nuestra vida nos habíamos dado agarrones, ¿verdad? Pero esa vez no sé por qué fue diferente. Y mi papá, enojado, me dice, yo no había tenido la culpa, esa vez yo no tuve la culpa, y tengo testigos que yo no tuve la culpa esa vez. Mi hermano andaba enojado, pero esa vez la agarró conmigo. Y mi papá me dice, tienes que obedecer a tu hermano, él es el mayor y aquí se hace lo que yo digo y no me importa. Y se puso necio y yo necio. Y me dijo mi papá, si no te gustan mis reglas, agarra tus cosas y te vas. Falta de sabiduría, ¿verdad? Porque él necio, yo necio, estábamos chocando. Y la reacción de mi papá fue, si no te gustan mis cosas, agarra tus cosas y te vas. ¿Y qué hace un joven necio, adolescente, incrédulo, que ya tenía trabajo y tenía novia y sentía que estaba en la cima del mundo? ¿Qué hice? Me perdió. Es la realidad. Mi papá pudo haber tenido sabiduría y decir, ¿sabes qué, hijo? Siéntate, vamos a hablar. Traigo a tu hermano, siéntense los dos. A ver, díganme, ¿quién está de testigo? Aquí están las dos novias. Siéntense, vamos a platicar. Pues ahí estaban las dos novias, la esposa de mi hermano y mi esposa. Aquí en ese entonces, éramos novios en ese entonces. A ver, ¿qué pasó? Tal vez pudo haber dado cuenta que mi hermano fue el que empezó el problema. Algo hubiera pasado. Pero yo me aferré y dije, pues mejor me voy. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con nuestros jóvenes y por falta de sabiduría simplemente les damos? Y simplemente nos falta la sabiduría y decimos lo que tenemos que decir al instante. Dejamos que la emoción, que por lo regular es el enojo, tome control de nuestra vida y esto es lo que voy a soltar ahorita. Y no nos damos cuenta cómo estamos afectando la relación, la vida y las decisiones que ese jovencito o jovencita va a tomar. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho con nuestra pareja? Yo he cometido el error muchas veces, que cuando mi enojo está en todo su control, siento que tengo la razón y quiero asegurarme que mi esposa sepa que yo tengo la razón, para simplemente después regresar y decirle a mi esposa las palabras que siempre uso. I'm sorry, honey. ¿Todavía estás enojada? Y ahí voy, ¿verdad? Ahí como gatito me quiero meter ahí en la orillita de la cama. Y ya cuando veo que se voltea, es que todavía está enojada. Digo que todavía no se le baja. 4 semanas después lo vuelvo a intentar. Nah, ¿sí? Pero dice Santiago, vas a enfrentar problemas, situaciones y las decisiones durante esos momentos difíciles, las decisiones que tú tomes van a ser importantes y claves. Para eso necesitas sabiduría. Y dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos falta de sabiduría? A ver, levanten la mano. Todos necesitamos sabiduría. Y dice algo bien simple. ¿Te hace falta sabiduría? Pídela. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice cómo, otra vez, diciéndonos cómo tratar en la vida. ¿Necesitas sabiduría para los problemas que vas a enfrentar? Claro que sí. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo le tienes que hacer? Pide sabiduría. Y no nos deja solo ahí. ¿Cómo la debes de pedir? Dice, pero pídala con fe. Pídala con fe, no dudando nada. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido sin fe? Levanten la mano, seamos honestos. Todos pedimos sin fe a veces. Todos pedimos sin fe.
Le decimos, Señor, sabemos que tú puedes, pero algo atrás de ti te dice, ¿será que el Señor va a responder? ¿Y sabes cómo te das cuenta cuando estás pidiendo sin fe? Cuando tú estás haciendo algo al respecto de, cuando tú estás accionando algo que ya le pediste a Dios que hiciera. Señor, haz algo con mis hijos. Los voy a dejar en tus manos. Cuando tu oración es esa y los dejas en las manos de Dios, tú te haces a un lado y dejas que Dios obre. Pero cuando dice, Señor, haz algo en mis hijos, los voy a dejar en tus manos. Ya no voy a pelear ya no voy a estar ahí queriendo moldearlos, Señor. Los voy a dejar en ti, en tus manos. Tú los amas más que yo. Tan pronto llega el muchacho, ¿dónde andabas? ¿Qué andas haciendo? A ver el celular, dámelo. No vas a salir, déjame, yo te moldeo tu vida. No, ese es novio, no te conviene. Yo sé el novio que ¿estás dejando que Dios obre o estás queriendo obrar tú? No suena, ¿verdad? El pedir con fe, sabiendo que Dios va a hacer, es yo me tengo que hacer a un lado y Dios va a responder. Pedir con fe es saber que Dios no me necesita para intervenir. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Crees que Dios te necesita para obrar? Entonces, ¿por qué no seguimos metiendo? Yo creo que el Señor luego anda y ya va el Señor a la obra, pero ve que te metes tú y dice, bueno, metiche, pues ya vas tú. Yo me hago para atrás. El Señor se ha de sorprender con nuestras oraciones. Señor, haz algo. Es como aquella oración, Señor, si es tu voluntad que me agarre este carrito, Señor, dímelo, pero ya estás firmando. Si ya estás firmando el contrato, ya, ¿para qué pide la voluntad de Dios? Ya estás embarcándote por 6 años, hermano. No pidas que Dios obre si tú vas a obrar antes que Él. No pidas que Dios cumpla si tú vas a hacer antes que Él. No pidas que Dios haga si tú ya tienes planeado actuar. Confiar en Dios y poner toda tu fe en Él es hacerte a un lado y dejar que Él obre. Hacerte a un lado por completo y decir, Señor, te pongo la vida de mi hijo en tus manos y yo me voy a hacer a un lado y yo voy a ver cómo tú obras. Y ahora, para nosotros los padres es difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque vemos que el chamaco sigue igual. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a hacer a un lado si sigue de necio? Cuesta trabajo, ¿sí o no? Yo tengo hijos, por eso les digo. Cuesta mucho trabajo cuando vemos que sigue haciendo lo mismo, por lo cual estoy pidiendo al Señor. Pero la pregunta es, ¿confío que Dios lo puede hacer, sí o no? Si confío que sí, entonces ¿qué tengo que hacer? Esperar en el Señor, amén. Esperar en el Señor. Por eso dice aquí, el que pida, pida con fe, no dudan de nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte para otra. Y ahí está el problema. Todos aquellos de nosotros, hermanos, que dudamos que Dios puede actuar, nuestra fe nunca es sólida. Nuestra fe nunca es fija. Nuestra fe a veces está arriba y a veces está abajo. A veces creemos, a veces no creemos. A veces estamos sólidos, a veces dudamos. El problema con aquellos de nosotros que no dejamos todo en las manos de Dios y confiamos en su totalidad, en Él, nuestra fe, hermanos, está así, miren, por todos lados. Un día confías, otro día confías. Un día andas bien. ¿Cómo está, hermano? Gozoso, amén, gloria a Dios, victorioso. A la otra semana, ¿cómo está, hermano? Ay, bien mal, bien agüitado, el Señor ya me abandonó. ¿Cuántos conocemos a personas así? Cristianos que un día los ves, andan casi hasta volando, por aquí los veo. Hermano, bájese. No vuele, relájese, relájese. Y de repente, pum, se desaparecen por un tiempo. ¿Qué pasaría con el hermano? Pues quién sabe, anda medio agüitado. De repente regresa, vaya, lo vemos danzando por aquí. Me gozaré en tu presencia. Y digo, ahora el hermano ahora sí. Y de repente, pum, se desaparecen otra vez. Y dice, ahora, ¿qué le pasó? Y así andan. ¿Por qué? Porque
Dice la palabra de Dios que todo aquel que no tiene fe va a andar como la onda como el mar. ¿Y por qué dice de un lado para otro? Porque se anda buscando por todos lados la respuesta de lo que está diciendo ahí. Anda buscando por todos lados la respuesta y no puede simplemente confiar en Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces le hemos hecho así? Andamos buscando por todos lados la respuesta. Y dice ahí: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Todos aquellos de nosotros que nuestra fe es un sub y baja, dice, no piensen pues que van a recibir algo de Dios. Dice, no pienses que vas a recibir sabiduría de Dios si no pides con fe. Si tu fe es un sub y baja, tu fe tiene que ser directa, la misma. Cuando tu fe está así, tú entiendes el concepto de que si Dios dice no, es no. Y su respuesta fue no. Eso es tener fe. Señor, ayúdame, no tengo. Y te quitan el trabajo. Su respuesta fue no. ¿Por qué me quitaste el trabajo, Señor? Porque no era tu trabajo, no era para ti el trabajo. Entonces la respuesta de Dios fue no. Y estás contento y dices, bueno, tengo que ir a buscar otro trabajo. Dios no me quiso dar este trabajo. Su respuesta fue no. Y estás tranquilo. Uno sabe cuando tu fe es inconstante, bien fácil. Cuando no recibes la respuesta que estabas esperando y haces berrinche. Es así de fácil. Ay, es que el Señor me abandonó, no sé qué está pasando, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Se han dado cuenta que la primera respuesta de nosotros humanos es, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a los grupos, ya no voy a leer? Ahí te das cuenta que tu fe es un sub y baja. Pero cuando tú sabes que estás pasando circunstancias, problemas, dificultades y sigues firme, es porque tu fe está firme. No estás esperando respuesta de los demás, estás esperando respuesta de Dios. Respuesta de Dios. Y dice por eso, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando no eres fijo en tu fe, cuando estás sólido en la fe, no vas a creer en nada. Dice, vas a ser siempre inconstante en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. No vas a poder tomar decisiones sólidas. Entonces, para terminar, dos cosas importantes que nos habla Santiago. Vamos a enfrentar pruebas, hermanos. Todos los días. Todos los días. Cuando las enfrentes, ve la prueba como aquel polluelo que el águila aventó. Lo aventó y pareciera difícil, pero esa mini aguilita va a empezar a volar. Acuérdate de mí, me aventaron al agua y aprendí a nadar. Fue importante. Las pruebas que tú estés pasando van a hacer que tu fe crezca. Cuando tu fe empieza a crecer, tu fe se convierte constante. Y cuando tu fe está constante, empiezas a madurar en el Señor. Y cuando tú maduras en el Señor, vas a saber cómo actuar ante las pruebas que vienen. Y cuando estés en medio de la prueba, pídele al Señor sabiduría para tomar las decisiones importantes que tienes que tomar. Dice, Señor, dame sabiduría, porque lo que estoy pasando necesita unas decisiones importantes. Dame sabiduría para que no hable lo primero que se viene a la mente, lo primero que tengo en mis emociones. Dame sabiduría para saber qué hacer. Y confía que Dios te la va a dar. Que cuando hables con las personas o enfrentes el problema, ya vas sabio, ya soy sabio. Porque el Señor ya me la dio y voy a saber cómo reaccionar. Amén. ¿Cuántos van a saber cómo enfrentar un problema ratito que lo van a enfrentar? Levanta la mano. Dice, ya estoy listo, hermano, venga. Más diga al enemigo, ven enemigo, te estoy esperando. Nos vamos a aventar un tiro. Mi esposa dice no, sí. ¿Por qué le voy a tener miedo al enemigo cuando sé que Cristo hizo en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a tener miedo a Satanás cuando ya sé quién lo venció y quién me respalda? Cuando yo sé quién me respalda, digo, enfréntate porque sé cómo vas a acabar. Sé cómo vas a acabar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y con eso en mente, ¿por qué es de que
podemos enfrentar con seguridad al enemigo es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo enfrentó la prueba con gozo. Oró en el Getsemaní y dijo: Señor, humanamente, si fuera por mí, no paso esta prueba, pero que se haga tu voluntad. Cuando él entiende la voluntad de Dios y dice: mira, esta prueba es necesaria para que tú compruebes que eres hijo de Dios y para que el mundo sea salvo, el Señor estuvo gozoso y dijo: está bien, voy a la cruz. Porque el hecho de que Cristo pasó la prueba y fue a la cruz es de que tú y yo somos salvos. Y ese sacrificio, hermanos, dio mucho más fruto de lo que el enemigo pensó que iba a dar. El enemigo pensó que ganaba la batalla, mas no sabía que la acababa de perder. Y es por eso que nosotros recordamos una vez al mes el sacrificio del Señor, porque ese sacrificio para nosotros es victoria, amén. Es recordar que Jesucristo nos amó. Le voy a pedir a los sugieres que pasen, vamos a tomar la Santa Cena. Y tan pronto los sugieres pasen, usted puede pasar y puede tomar de la copita y del pan, y lo vamos a tomar después juntos. Y pueden empezar a pasar. Y cuando lo tengan en sus manos, les voy a pedir que empiecen a orar. Y que le pidan al Señor sabiduría. Y que le pidan al Señor que les enseñe, hermanos, a cómo enfrentar las pruebas que van a pasar todos los días. Porque todos los días, tan pronto salgamos de aquí, vamos a pasar pruebas.
Hermano, la muerte de Jesucristo, aunque parecía una pérdida, era una ganancia. Las pruebas que tú estás pasando, hermano, hermana, pareciera que estás perdiendo la batalla, pero no es así. Cuando confías en el Señor y sabes que Dios algo mejor trae para tu vida y te afirmas en tu fe, créeme que es para ganancia de tu vida, es para ganancia de tu fe, es para que te hagas un hijo o hija más firme en el Señor y que maduremos en la fe. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo fue para darnos vida eterna. Y el enemigo no alcanzaba a ver el concepto final, pero Jesucristo sí. Y por eso es de que lo recordamos por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a tomar el pan juntos. Y de igual manera tomemos la copa. Y vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, gracias primeramente por el sacrificio. Gracias, Señor, porque sabemos de antemano que en tu corazón tú tenías nuestros nombres en tu mente cuando estaba siendo crucificado. Sabías, Señor, que muchos años después iba a haber miles y millones de personas que te iban a adorar. Te damos gracias por eso y te pedimos igualmente, Señor, que nos ayudes a poder enfrentar la vida diferente, los problemas, las pruebas, de una manera diferente, como lo aprendimos en el libro de Santiago. ¿Cómo hacerle, Señor, cuando estemos pasando diversas pruebas? Ayúdanos, Dios, te pedimos sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para tratar con los problemas del diario vivir. Danos sabiduría, Dios. Queremos reflejar al mundo que tú eres nuestro Dios y que te servimos a ti. Te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este hermoso día. Bendice a mis hermanos en esta semana, su familia, sus trabajos, todo lo que hagan, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Bueno,